Soy Adriana Ramírez Baracaldo y les voy a hablar acerca de las elecciones de 2018 en Colombia para elegir presidente y Congreso. Esas elecciones tuvo un contexto muy particular, por cuenta principalmente del acuerdo de paz. Sin embargo, hubo una modificación institucional que es supremamente importante, que fue la supresión de la reelección presidencial, la cual se venía celebrando desde el año 2006. En términos institucionales, también por primera vez se implementaba el estatuto de oposición. Este estatuto de oposición es resultado de la implementación del acuerdo de paz. De esta manera ya empezamos a ver la relevancia de este tema. Respecto al contexto social, la importancia también del acuerdo de paz viene por cuenta del plebiscito celebrado en 2016. En ese entonces, el plebiscito abrió la oportunidad para que aparecieran nuevas temáticas y nuevos actores. Esas nuevas temáticas fueron promovidas en buena parte por cuenta del partido de oposición de ese momento, que era el Centro Democrático. El Centro Democrático en ese momento, que era uno de los principales retractores del acuerdo de paz y que buscaron y promovieron el rechazo del acuerdo de paz, promovieron dos temáticas principalmente. Una, la impunidad. La impunidad referida a que consideraban y criticaban que los exguerrilleros no fueran a cumplir unas penas proporcionales a los delitos que habían cometido, porque la lectura que hacían entonces era que el acuerdo de paz iba a generar que ninguno pasara cárcel por los delitos cometidos. Y el segundo, la lectura que también hacían en términos de impunidad, era la posibilidad que abría el acuerdo para que ellos participaran en ámbitos de representación política. El acuerdo señala que se les debe entregar 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, durante este periodo y el siguiente periodo legislativo, para que tengan la posibilidad de generar esos procesos de inclusión política a esta nueva organización que ellos han creado. De esta manera, este contexto social generado en el año 2016 se vino a complementar con respecto a lo que se estaba manifestando en 2018 por cuenta de dos aspectos. Uno, la bajo nivel de cumplimiento del acuerdo de paz, que vienen haciendo seguimiento de diferentes agentes internacionales acerca de cuánto se está cumpliendo, y en ese momento se hizo manifiesto que había muy bajo cumplimiento del acuerdo de paz. Y el segundo, por cuenta de el aumento de los asesinatos de líderes sociales, muchos de ellos promotores de derechos humanos o líderes que fomentaban procesos de restitución de tierras. Esos procesos de restitución de tierras son muy importantes en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz, porque brinda la oportunidad para aquellas personas que se vieron desplazadas de sus sitios de residencia, recuperar esos dominios de propiedad de esos bienes inmuebles para poder volver a sus ciudades y a sus pueblos. De esta manera se asoció que luego del plebiscito, debido a que esos líderes sociales habían apoyado abiertamente el sí y habían hecho campaña por el sí, luego sistemáticamente han sido asesinados. Este contexto fue supremamente problemático y demarcó la importancia para que los actores sociales y políticos fueran más cuidadosos en su tratamiento y en su posicionamiento frente a estas temáticas, porque estaban generando nuevamente la estigmatización que el propio acuerdo de paz había buscado suplantar y suprimir. Entonces, las elecciones de 2018 se vieron reflejadas en el siguiente sentido respecto a eso que pasó en 2016. Primero, algunas temáticas como la impunidad y como el tema de la implementación o el riesgo de la implementación del modelo económico venezolano a Colombia, también promovido por algunos de esos actores partidistas para promover el no, reforzaron la importancia de Venezuela, debido a que llegaron cada vez más inmigrantes de este país, justamente en ese periodo preelectoral. Otro de los temas que también luego se vio reflejado en las elecciones de 2018 fue el tema de la ideología de género, que se asoció con el tema de la equidad de género. Evidentemente no tiene nada que ver, pero para la lectura que hicieron muchos iglesias cristianas y evangélicas, de que el acuerdo de paz iba a promover este tipo de libertinaje o de promoción del homosexualismo.
De esta manera, esto generó que en 2018 varias de estas iglesias evangélicas o cristianas se unieran para crear partidos o para apoyar candidaturas presidenciales. De esta manera, esto se reflejó principalmente para el caso de la competencia para el Congreso, la creación de estos partidos que competían para Senado y Cámara. Algunos de estos lograron escaños, tres escaños en total de la conformación del Congreso. Por ejemplo, dos escaños a nivel de Senado, en total son 108 senadores, y un escaño a nivel de Cámara, que en total son 172. Son insignificativos en términos cuantitativos, pero en términos de posicionamiento ideológico puede ser determinante debido a la configuración con la que quedó el nuevo Congreso. Otro de los elementos que entró a configurar un papel importante en el momento de las elecciones fue el respeto a la diferencia de esos posicionamientos. Durante esa campaña se hizo manifiesto como ese rechazo a las otras formas, principalmente a las posiciones más de derecha o más de izquierda, generaron rechazo por parte de algunos ciudadanos, y eso no permitió que algunos candidatos de presidencia o Congreso no pudieran realizar sus procesos proselitistas o mítines en algunas ciudades del país. Con respecto a los resultados, en el caso de Cámara, hubo un reflejo de aumento de escaños para el partido Cambio Radical y también para el partido Centro Democrático. Ellos fueron los dos principales partidos que se vieron beneficiados de estas últimas elecciones. También en Senado, el caso de Cambio Radical se vio beneficiado, aumentando casi en un 50% sus posiciones en el nivel legislativo en Senado, y los que resultaron más perjudicados de estas últimas elecciones fueron los partidos tradicionales, liberal y conservador, que perdieron al nivel de un 5% de escaños, tanto en Senado como en Cámara. En el caso del último partido de gobierno, que es Partido Social de Unidad Nacional, o más conocido como la U, este sí resultó también uno de los más perjudicados, y esta tendencia ya venía siendo demarcada desde las elecciones de 2014. Y en este caso también perdió en el orden de un 6 u 8% de escaños, tanto en Senado como en Cámara. Dentro de los beneficiados, como ya mencioné, las candidaturas provenientes de estos partidos o de estas organizaciones religiosas. Hay algunos beneficiados también por cuenta de nuevos partidos o nuevas coaliciones, que por primera vez, como hace mucho tiempo no pasaba, participó una coalición que está conformada por el Partido Unión Patriótica, que ha logrado, con muchas dificultades, pero que está logrando competir, junto con dos partidos que pertenecen a unas posiciones más de centro y otras que tienen algunas identidades más relacionadas con lo indígena, que son el partido MAIS y el partido Alianza Social Indígena, Alianza Social Independiente. De esta manera, esta coalición ha logrado posicionarse un poco más a nivel legislativo. Sin embargo, es todavía bastante reducida su relevancia en términos legislativos. Sin embargo, esto está por verse de acuerdo a las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Respecto a los resultados para la presidencia, llama la atención cómo en primera vuelta esa presidencia, el caso de la candidatura de Centro Democrático más el Partido Conservador, resultó ocupando la primera mayoría en 23 departamentos, en 23 distritos. Aquí en total son 33 distritos electorales para elegir presidente. De esa manera, en la segunda candidatura, que fue la candidatura de Gustavo Petro más Ángela Robledo, esa candidatura solamente tuvo una posibilidad y éxito para quedarse para la segunda vuelta en 9 departamentos. La tercera candidatura, que fue la candidatura de Sergio Fajardo y Claudia López, logró esa mayoría de votos en Bogotá. De esta manera, Bogotá se hizo manifiesta de una gran relevancia para la segunda vuelta.
Otro de los elementos aquí distintivos en la clave de los resultados con esa lectura del plebiscito de 2016 es que para los resultados de la primera vuelta, Duque, la candidatura de Centro Democrático más el Partido Conservador, logró un éxito electoral en esos departamentos donde ganó el no. De esta manera es como también es la lectura de cómo ese plebiscito y el acuerdo de paz y todo lo que ha vinculado este proceso de paz ha permeado las lógicas electorales. Muchas gracias.